Bueno, vamos a ver el principio de Arquímedes. ¿En qué consiste este principio? Consiste en tratar de hallar el valor de la fuerza de empuje. ¿Cuál es la fuerza de empuje? Es una fuerza que ejerce un fluido cuando un cuerpo se sumerge en él. Por ejemplo, si yo tengo acá agua y tengo algo que está sumergido, no tiene por qué estar todo el cuerpo, puede ser una parte. Si de una parte sumergida, entonces existe una fuerza que se llama empuje y lo que dice el principio de Arquímedes es, primero, bueno, cuando se genera esta fuerza, que es cuando hay un cuerpo sumergido en un fluido, en particular lo vamos a ver con un líquido, y nos dice una forma de calcular el valor de esta fuerza. Bueno, ¿cómo se calcula? Es de la siguiente manera. Cuando el cuerpo se sumerge, hay agua que se desplaza, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá. Hay, bueno, agua en este caso, vamos a decir líquido porque esto funciona para cualquier fluido en realidad, pero vamos a trabajar con líquidos. Hay líquido desplazado. ¿A qué me refiero con desplazado? A que cuando el cuerpo se sumerge, hay una parte del líquido que la mueve. Es decir, esa parte del líquido que mueve, en este caso, sería todo esto de acá. Como hay una parte de acá que está sumergida, esa parte movió a ese líquido. Entonces, esto que tengo acá tiene un volumen. Entonces, además de que hay líquido desplazado, ese líquido que se desplaza tiene un volumen. Puedo calcular el volumen desplazado. Entonces, tenemos un volumen desplazado y además de ese volumen desplazado, yo puedo calcular la masa de ese volumen desplazado, es decir, una masa desplazada. A ver, acá había líquido, ese líquido tenía un volumen, cuando entra al cuerpo y se sumerge, eso mueve al líquido y ese líquido que se mueve con su volumen desplazado además tiene una masa. Acá había agua, por ejemplo, hay una masa de agua que se desplaza. Y así como yo puedo calcular la masa que desplaza, yo puedo calcular el peso que desplaza. Es decir, yo sé que el peso es masa por G. O sea que yo tengo un peso del líquido desplazado. Entonces, peso desplazado, voy a poner esta masa desplazada por G. En la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que dice Arquímedes? Vamos a poner acá. Vamos a poner principio de Arquímedes. Lo que dice es que el módulo del empuje es igual al peso del líquido desplazado. En realidad esto es un enunciado más grande que dice cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, este experimenta un empuje que es hacia arriba, o sea lo que veíamos hoy de este vector, cuyo módulo es igual al peso del líquido que desplaza. Entonces, bueno, entra al cuerpo, al agua en este caso, desplaza agua, esa agua que desplaza tiene un peso y ese peso tiene un valor que coincide con el valor de la fuerza de empuje. A ver, son dos cosas distintas. Esto es una fuerza-peso que no es el peso del cuerpo que se sumerge. Esa es una diferencia muy importante. El cuerpo que se sumerge tiene un peso, que es su masa por G, pero el empuje, si bien coincide con un peso, no es el peso de este cuerpo, es el peso del líquido que desplaza, no de todo el líquido tampoco. Es del líquido que está moviendo. Entonces, esa es una diferencia muy importante que es donde suele haber más confusión.
Diferente el peso del cuerpo al peso del líquido, ¿sí? Y el líquido desplazado nada más, no es de todo el líquido. Entonces, bueno, básicamente esto sería el principio de Arquímedes y vamos a ver algún ejemplo de cómo calcular alguna fuerza-empuje. Entonces, antes de eso, bueno, es como parte de un ejemplo también, acá tenemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, o sea, tenemos esto de acá, lo vamos a usar, empuje es igual al peso desplazado. Ahora, el peso desplazado también lo podemos calcular como la masa desplazada por G. Y hay una ecuación más que nos va a servir bastante, es todo parte de lo mismo en realidad, pero hay una propiedad que es característica de cada sustancia, que es la densidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua, yo la densidad ya la puedo saber sin tener que fijarme nada. Yo ya sé el valor de la densidad del agua. Lo puedo buscar en internet y dice densidad del agua, tal valor. Lo mismo con cualquier otra sustancia. Y recuerdo que la densidad es la masa dividido el volumen. O sea, la masa desplazada, despejando de esta ecuación, me queda la densidad del líquido. Esta es la masa del líquido desplazado, ¿no? Todo esto es del líquido, capaz que queda un poco redundante poner líquido acá, por el volumen desplazado. Y si yo esto de acá lo meto acá, lo que obtengo es una nueva ecuación, que es que el peso desplazado es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado por G. Y además el peso desplazado es igual al empuje. O sea que una forma de calcular el empuje es usando esta ecuación. El empuje es la densidad del líquido por el volumen desplazado por la aceleración gravitatoria. Y esta es la que vamos a usar con mayor frecuencia. Entonces, ahora sí, con un ejemplo, usamos eso de una y no me pongo a hacer la deducción en el ejemplo. Voy a borrar todo esto. Y vamos entonces a lo que les decía. Entonces, ejemplo. Tenemos un cubo totalmente sumergido en agua. O sea, en realidad el dibujo este debería ser algo así. Y el agua en realidad llegaría hasta acá. Entonces todo esto está sumergido. Y tengo acá un empuje. El cubo tiene, vamos a hacerlo fácil, 1 metro de lado. Y quiero calcular el empuje. Entonces, como habíamos visto, el empuje va a ser la densidad del líquido por el volumen desplazado por G. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto es un dato que van a tener siempre. Cualquier cosa lo pueden buscar en internet siempre, ¿no? Después, el volumen desplazado es la cantidad de agua que desplaza este cubo. Pero como este cubo está completamente sumergido, la cantidad de agua que desplaza es el total de su volumen. O sea, el volumen desplazado en este caso es igual al volumen del cubo.
que es lado a la 3, y en este caso es 1 metro cúbico. Y por último, la aceleración gravitatoria es 9,8, o sea que el empuje en este caso son 1000 kilogramos por metro cúbico por 1,0 metros cúbicos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Acá hice cualquier cosa. 1,0 metros cúbicos. O sea, el empuje son 9800 newtons. Y está, por ahí queda un ejemplo en el cual podemos calcular el empuje. Vamos a ver otro. Porque acá, como el volumen desplazado justo coincide con el volumen total, capaz que se quedan con la confusión de cómo hacer cuando hay una parte sumergida. Entonces, vamos a ver el ejemplo en el cual tenemos la misma situación, pero en vez de totalmente sumergido, tenemos cubo con 50% sumergido en agua. O sea, en este caso vamos a usar lo mismo, pero ahora tenemos que el volumen desplazado ya no es el total del cubo. Ahora nosotros tenemos que el agua en realidad llega más o menos hasta acá. Entonces, toda esta parte de acá, bueno, esto en realidad, el agua vendría a ser como algo así, ¿no? Todo acá es agua. Espero que se entienda bien el dibujo. Entonces, toda esta región del cubo, espero que se entienda. Lo que quiero que se vea en realidad es nada más que la mitad del cubo está sumergido, no es nada más que eso. Entonces, como la mitad del cubo es lo que está sumergido, el volumen desplazado es la mitad del volumen del cubo. Y esto es 1/2 por 1 metro cúbico, 1,0 debería ser. 1,0 metro cúbico, y esto me da entonces 0,50 metros cúbicos. Y ahí ya el empuje, que era el volumen desplazado por la densidad del líquido por G, nos queda 0,50 metros cúbicos por 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto nos da 4900 newtons. Y bueno, así es como se calcula la fuerza de empuje. Lo hice con ejemplos sencillos con cubo, pero esto se puede hacer para cualquier tipo de volúmenes.